Capítulo 4. Dentro de las murallas. La libertad no es un regalo que se da, sino una conquista que se gana. Libertad para su gente, libertad para la humanidad, prepárense ya que la era del cambio se aproxima. Petra y Peter hoy decidieron salir de este lugar, teniendo el soldado un plano de rutas y puntos de refugio, ambos quedaron que saldrían hoy por la noche, no tenían luz para la oscuridad, pero eso no era un impedimento para Peter ya que podía ver en la oscuridad, no como un gato, pero aún así, él se podía defender. Si algo salía mal, su sentido arácnido lo avisaría. Petra, quien con las espadas iba cargada en la espalda de Peter, estos salieron a una velocidad demencial, sintió la fría corriente de aire que golpeaba con fuerza, ella no podía ver nada, pero sí podía intuir que ya estaban lejos del bosque. Eres asombroso, Peter. Por otra parte, Peter ya había visto el plano un sinfín de veces para memorizarlo, sabía dónde era su punto de parada. El primer refugio era un castillo en ruinas. Según Petra, dijo que la Legión de Reconocimiento lo usaba como punto de recarga y almacén de equipos básicos. Ahí podrían pasar el día entero sin preocupaciones. Primer punto completado. Petra y Peter tenían que esperar a que fuera una vez más de noche para ir al punto 2. Mientras tanto, por adentro de las murallas, en concreto en un centro militar, se podía ver cómo la nueva generación de soldados se encontraba en su último entrenamiento de combate antes de que se fueran a sus respectivas divisiones, siendo 4 de estas. Policía militar. Se encarga de servir al rey y mantener el orden en el muro interior. Tropas de guarnición, encargados de mantener el orden dentro de las murallas y proteger a su gente. Cuerpo de exploración. Su misión se centra en acabar con los titanes y estudiarlos para que la humanidad pueda seguir avanzando. Tropa de reclutas. Es la división donde se encuentran los jóvenes que quieren entrenarse para ingresar a alguna de las fuerzas militares, siendo el punto de inicio para cualquier recluta. Aquí voy. Rugió un joven quien se lanzaba contra una chica pelirrubia quien, sin entrar en pánico, esta logró neutralizar al joven imprudente con tan solo una patada en el tobillo. Era simple, pero eficaz al final. Esto era una pérdida de tiempo para Anya, quien, harta de los juegos de actuación de Reiner, su compañero de esta misión de años. Ahora te toca. Dijo con una voz fría a su camarada, quien recibió un cuchillo de madera. Espera, yo no. Demasiado tarde. La mujer le dio una paliza que jamás olvidaría. El orgullo de los dos hombres fue pisoteado hasta los suelos, ya que para su desgracia de ambos, estos eran vistos por sus demás compañeros quienes apenas podían contener sus carcajadas. Dios mío, ya mátame de una vez. Dijo Eren, quien avergonzado solo se retiraba del campo de entrenamiento, quien a su vez era acompañado por una Mikasa, quien ya había aplastado a 5 de sus compañeros en este entrenamiento. Eren, ¿a dónde vas? No me sigas. Pero nada, solo déjame en paz. Por la noche de aquel día, en otro lugar ya se había completado otro punto de descanso. Segundo punto completado. El lugar ahora era un pequeño pueblo fantasma donde Peter, al ver esto, decidió interrogar a Petra por dicho lugar. Pero la respuesta fue corta, ya que ni ella sabía el pasado de la gente de afuera de las murallas, más que solo un hecho contundente. Fueron los titanes quienes los obligaron a vivir encerrados como ganado, era una humillación para el orgullo de la humanidad. Ella escupió la debilidad del hombre ante esas cosas, la frustración era palpable a la vista. Peter quiso calmarla, pero lamentablemente no tenía voto en este asunto, ya que este no era su mundo. Actualmente, la Legión de Reconocimiento acababa de salir de las murallas esta mañana, la fecha de retorno no fue establecida esta vez, ya que el viaje sería mucho más lejos que las anteriores ocasiones, dejando una vez más la seguridad de las murallas. Pero esta fue una mala elección. Con Peter y Petra, estos dos seguían respondiéndose preguntas el uno al otro, ya que por parte de Peter, podía comunicarse mejor gracias a un cuaderno y lápiz que encontraron en el otro refugio. Le contaba sus experiencias siendo como el amigable vecino y también de la tecnología que su época ofrecía a comparación a la que veía ahora. Petra se fascinó por lo que veía en los papeles, debía de admitir que Peter era un gran artista, no obstante, no podía comprender qué eran esas figuras tan extrañas, era distinto verlo en un papel que verlo en físico. Era una pena la verdad. Pero en cambio, Peter vio lo que Petra representaba gráficamente en las hojas de papel. Eran caballos, carruajes, plantas y diferentes clases de instrumentos para diferentes usos. Peter lo comprendió al instante, ya que estas cosas eran similares, o mejor dicho lo mismo que en su mundo hace siglos atrás. ¿Era acaso esto el pasado?
No, era algo imposible, ya que en los libros de historia nunca se mencionaron esos monstruos, en especial el nuevo descubrimiento que apareció a tan pocos kilómetros por delante suyo. Un muro, era jodidamente grande la estructura, siendo algo casi imposible para la época, pero lo hicieron. No sabía él cómo, pero según lo que le dijo Petra, esta muralla ya estaba ahí antes que naciera, incluso ningún habitante que conocía sabía el verdadero origen de esta. Era un enigma que Peter estudiaría cuando llegase. Era ilógico, era confuso. Un viaje, solo faltaba un viaje más, no obstante tendrían que tener cuidado con los soldados que resguardaban la muralla. Petra tal vez podría justificarse, pero Peter llamaría la atención más que todo en la forma que se vestía. Descansemos por hoy, mañana te enseñaré toda la ciudad, Peter. Peter no entendió, pero ya sabía lo que haría para mañana. Tengo ganas de conocer su gastronomía. Él tenía hambre, se aseguraría de dejar seco algún puesto de comida. Capítulo 5. El infierno. Dicen que es la esperanza de la humanidad, algunas comentan que es el inicio de un mal presagio. Otros dicen que viene del mismo infierno a repartir castigo a los infieles. Pero para quienes lo vieron en persona aquel fatídico día, este era un salvador enviado por Dios. Un humano con habilidades jamás vistas se vio enfrentando contra los titanes con tan solo una espada, mientras que a su vez en dicho proceso este salvaba vidas de soldados como civiles. Si escuchaba un grito de ayuda, él vendría sin dudarlo. Era el héroe de Trost. Este hombre será quien se encargará de darnos la victoria que tanto anhelamos. Él junto al soldado Heager serán la antorcha de la libertad. Tiempo atrás. Hoy entraron en contacto con la muralla sin que nadie los viera. Gracias a las habilidades arácnidas de Peter, esto fue más que un juego de niños, pero para Petra, ella se aterró al ver lo alto que iban alejándose del suelo. Esta vez no usó su habilidad de redes por obvias razones. Peter solo se limitó a treparse en la gran muralla, que era mucho más grande de lo que pensaba. Esto llevaría tiempo, pero era mejor ser sigiloso a que ser descubierto por los guardias de esa noche. Petra lo repetiría una y otra vez. Peter era una persona asombrosa. La infiltración fue todo un éxito. Petra no podía hacer nada más que dar su saco de la legión a Peter, quien a primera vista ya llamaría la atención de todos. Úsalo, Peter, es mejor que nadie te vea con el traje. Mediante señas, Peter accedió al pedido mientras que no paraba de mirar la gran ciudad enfrente suyo. Esto era único, por decirlo en cierta manera. Y pensar que estuviera en un mundo donde la edad antigua vivía una de sus mayores crisis como especie humana. Petra decidió llevarle a su hogar como último punto de refugio, ya que gracias a soldados de las tropas de guarnición, ella se dio cuenta que Erwin junto al capitán Levy, una vez más salieron de misión. Ahora mismo no podría entrar en contacto con ellos, no podría confiar este hallazgo con los demás, ya que de seguro expandirían los rumores. Esta es mi casa. Presentó Petra, quien con una gran sonrisa mostraba una infraestructura medieval ante los ojos de un sorprendido Peter, quien miraba con atención los detalles exquisitos de la antigüedad. Esto solo lo podía ver en documentales de ruinas de antiguas civilizaciones. Fascinante, esto es. Fue interrumpido por las risas de unas niñas, quienes reían en la casa hogareña, seguido de una voz maternal en ella. No lo entendía, pero vio como Petra se encontraba ya con lágrimas. ¿Qué pasa, Petra? Preocupado, Peter quiso saber por la reacción de su amiga, pero ella no le tomó atención esta vez. Entrando de golpe en el hogar que entró en silencio de golpe, ella fue a encontrarse con una mujer parecida a ella, solo que más mayor. Petra. La mujer dejó lo que estaba haciendo para ir a abrazarla como si nunca lo hubiera hecho. Peter se mostró confundido, pero lo comprendió después. Ella era la madre, una madre quien seguro pensó que la había perdido. Hija, mi querida hija, ¿esto acaso es un sueño? Por favor dime que no es un sueño, Dios. La madre rompió en llanto mientras que las niñas estaban confundidas, parecía que ellas no sabían lo que había pasado días atrás. Perdóname, madre, yo no debí de gritarte de esa manera aquel día, yo. No digas nada, hija, eso quedó en el pasado, lo que importa es que estés aquí con nosotros. Petra entró en llanto mientras caía de rodillas frente a su madre, quien esta también la acompañó en la pena y la alegría de volver.
Todo esto era visto por Peter, quien se veía feliz por su amiga, pero por otra parte, esto le dolía también. Él se fue sin despedirse de nadie. Dejó a su tía sola. Ella de seguro debe estar preocupada por él, esperándole por las noches al igual como lo hacía cuando venía por la tarde luego de su patrullaje por la ciudad. Una lágrima. Peter se la secó de inmediato para que no lo vieran vulnerable. Luego de desahogos, llantos y lágrimas, Petra contó todo lo que vivió a su familia, quienes se vieron impactados por todo lo que había pasado su hija y hermana. Peter solo se quedó parado e ignorado por la situación, no obstante, este vio como Petra lo señalaba mientras a su vez mencionaba su nombre. Petra, traduce que no entiendo nada, respondió Peter con sus señas para ser una vez más ignorado. Así que así se siente la friendzone. Peter procedió a marcharse a modo de explorar y luego volver más tarde. Pero este fue detenido por dos pequeñas quienes viéndolas bien, ellas tal parecía que eran gemelas, siendo versiones más infantiles de Petra. Eran aproximadamente de 12 años al parecer. Las dos niñas soltaron frases indescriptibles para el arácnido, seguido de un abrazo repentino por parte de la madre, quien luego le agarró de la mano para llevárselo hacia una habitación del hogar que presuntamente era el comedor. Pese a ser altas horas de la noche, la mujer no dudó en preparar unos platos junto a Petra, quien esta primeramente se cambió y aseó ya que apestaba a sudor. Y esto se aplicaba para Peter, quien apestaba aún más peor que su acompañante. Las niñas lo llevaron al baño para que también se bañase, mientras el cuarteto de mujeres se encargarían de lo demás. Menuda familia la que tiene Petra, dijo Peter, quien se traumatizó por los rostros familiares de las damas, eran como clones a su opinión. Bueno Pete, es hora de darse un buen baño. Mientras tanto abajo con las 4 integrantes, la madre junto a sus hijas decidieron darle la mejor comida del mundo en muestra de agradecimiento. Petra era consciente de ello, ella tenía que morir ese día, Peter la salvó de esos titanes, no solo eso. También fue quien la estuvo protegiendo estos últimos días. Ella era solo una carga en ese entonces. Ya falta poco para que salga Peter, madre, necesitaremos tiempo, sugirió Petra, quien cortaba verduras a diestra y siniestra, demostrando su gran habilidad con los objetos cortantes. Vale, nosotros nos haremos cargo, hermana. Dieron un saludo militar las dos niñas, para seguido salieran a interceptar al invitado. Peter por fin fue revitalizado por el cálido baño que tomó, esta familia era muy amigable con él, algo la cual lo incomodaba un poco, ya que incluso le dieron ropa que era un poco más ancha. Las prendas eran simples, pero por alguna razón, este sintió una calidez en ellas. La familia es lo primero. Peter al bajar hacia la sala una vez más fue sorprendido por las gemelas, quienes le lanzaron unas almohadas las cuales Peter esquivó sin esfuerzo alguno. Es verdad, aquel chico tiene buenos reflejos, Petra no mintió. Mejor para las dos, Ana. Lo mismo digo, Eva, la hermana Petra confía en nosotras. La misión de distracción había comenzado. Peter, quien salió del aturdimiento de dicho ataque a mano armada de las niñas, sacó una sonrisa nostálgica. Así me veía yo, tío Ben. Peter aceptó el reto, hoy se definiría quién era el rey de los juegos. Así que Peter no es una persona normal, Petra. Sí, madre, él me mostró más de una ocasión cosas que eran imposibles para la humanidad, pero él estaba ahí, rompiendo cada límite posible. Pero él no es peligroso, ¿verdad? Preguntó la madre un poco desconfiada del invitado que recibieron, pero Petra la detuvo antes de cometer un error. Es todo lo contrario, madre, él es alguien de buen corazón, pese a ya saber la existencia de estas murallas gracias a mí, él no decidió dejarme atrás. Recriminó a su madre, quien volvió a sus estribos para continuar con lo suyo. Pronto ya estará la cena, ve y avisa a los demás. Petra salió de la cocina para solo toparse con una escena que no había compartido bastante tiempo con sus hermanas. Hermandad. Peter sabía cómo lidiar y entenderse con los niños, ya que era una rutina cotidiana en su trabajo como héroe. La cena ya está lista, acomoden la sala. Una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Peter se la pasó de maravilla con la familia Ral, era una pena el no poder conocer al patriarca de esta humilde morada, mientras tanto, también fue sorprendido por un abrazo grupal de parte de la madre y las dos niñas, para seguido ver cómo Petra era regañada por su madre ya que parecía que no mostraba gratitud hacia su salvador. Aquel día siempre sería recordado por la familia Ral, hasta que una vez más se dio por la mañana una tragedia que sofocaba a los habitantes del distrito Trust. Retumbar.
Un resplandeciente rayo cayó afuera de la muralla, todo siendo visto por los habitantes quienes con temor ya sabían lo que estaba pasando. Un ser que sobrepasaba la altura de dicho muro se alzaba imponente contra las medidas de seguridad de dicho muro. Peter no daba crédito a lo que veía. Esto era irracional, esto era una pesadilla. La entrada del muro fue destruida una vez más por aquel monstruo. Para suerte de los ciudadanos, los escombros esta vez no arrasaron contra la gente, no en su mayoría a comparación de hace 5 años atrás. El ser humanoide sin piel desapareció en una gran cortina de humo, dejando mucho más atónito al héroe arácnido, quien visualizó como una roca estaba cayendo del cielo en dirección hacia ellos. Actuó lo más rápido posible para evitar este ataque. Petra junto a su familia, quienes aún estaban en shock al ver cómo dicho fragmento estaba cerca de ellas, estas sintieron una fuerza pegada en sus prendas para seguido ser jaladas hacia adelante. Destrucción. La casa fue pulverizada, pero gracias a Peter no se tuvo que lamentar otra cosa más. ¿Están bien?, preguntó Peter con gran preocupación hacia la familia. Esto no puede estar pasando, no otra vez. La madre estaba delirando por lo acontecido, siendo todo esto visto por sus hijas, quienes veían con impacto cómo se abrió una brecha donde un sinfín de titanes ingresaban arrasando contra los desafortunados que estaban cerca. Debemos salir de aquí, tenemos que... Petra fue interrumpida al ver cómo Peter no apartaba la mirada de aquel infierno. Peter, tenemos que evacuar, los titanes pronto estarán aquí. No fue escuchada, también la familia Ral quiso persuadir, en especial las niñas, pero al final fue inútil. Petra, lleva a tu familia a un punto seguro, yo ganaré tiempo. Dijo mediante señas para que Petra entendiera lo que iba a hacer, pero no quería esa idea, él era fuerte, pero no era invencible. ¿Estás loco? Es una horda de ellos, morirás si vas ahí. Petra lo sujetó para que no fuese, pero no fue lo suficientemente fuerte, ya que Peter se soltó para dar un gran salto mientras procedía a lanzar sus telarañas. Peter Nii-chan. Gritaron las niñas para ver cómo su amigo se iba hacia esos monstruos, mientras que en cambio la madre salió de su aturdimiento para proceder a sujetar a sus hijas, ellas ahora mismo eran su prioridad. No era su mundo, no era su gente, pero aún así, él los protegería a toda costa. El hombre araña los salvará a todos. Sin importarle que su identidad era expuesta, Peter se lanzó a salvar a las personas que pronto serían devoradas por aquellos titanes. ¡Ayuda! Por favor, que alguien. Las fauces del coloso pronto se cerrarían frente suyo, pero nunca sintió aquel desgarrador final, más que un estruendoso golpe que hizo que soltaran a la persona. Pero que... no tuvo tiempo de reacción, más que solo se limitó a ver cómo una persona hacía frente al titán sin ningún equipo, pero también vio como, al igual que él, un gran número de personas fueron rescatadas por aquella persona. Correr. No tenían tiempo para agradecimientos, así que huyeron a toda prisa hacia los barcos de evacuación. Muerte, caos, culpa, impotencia, eran los sentimientos que desbordaban en la gente quienes lo perdieron todo, a hijos, padres, amigos. Las llamas del caos se expandían con gran ferocidad por culpa de los titanes. Peter vio morir a un sinfín de personas frente a sus ojos. La sangre era derramada por las calles, mientras que una gran ola de gritos inundaban su mente. Tenía que tomar decisiones difíciles para salvar a las personas. En momentos tenía que elegir uno de 2, 3, 4 personas. Salvaba a uno, los demás morían. Este mundo era un infierno a comparación al suyo. Necesitaba una espada y no tardó en encontrarla. Viendo un cadáver de un soldado en la gran ola de titanes, este procedió a tomar una de sus espadas para luego emprender su marcha. No los perdonaré. Rugió el héroe arácnido mientras se lanzaba a las fauces de un enjambre completo. Por otra parte, las tropas de guarnición se preparaban para el contraataque, se vio como en su mayoría eran jóvenes quienes gran parte de ellos no estaban preparados mentalmente para esto. A este punto se armaría la insubordinación por parte de los soldados, no obstante, si huían esto se pagaría con su ejecución. Entreguen sus corazones. Fue la orden final para que un gran número de soldados se lanzasen contra los demonios. Cañones resonaban en el campo de batalla mientras que los titanes eran volados en 1000 pedazos, pero lamentablemente estos se recuperaban gracias a su factor regenerativo.
Los gritos estruendosos de los soldados eran abrasadores en el campo de batalla. Peter, al ver esto, se quedó atónito por lo que pasaba frente suyo. Jóvenes que parecían de su edad se lanzaban contra esos monstruos sin importarles si morían o no. ¿Petra tuvo que vivir este infierno desde que nació? Se preguntó Peter, quien veía como su hoja ya había perdido filo. Necesitaba otra espada. Eren, no lo hagas. Capítulo 6. Sangre de los caídos. Los mataré, juro que mataré a todos los titanes aunque me cueste la vida. Un rayo equiparable a la de hace momentos atrás se hizo presente en el campo de batalla. Un rugido atronador fue escuchado por toda la ciudad, seguido de varios titanes, quienes se lanzaban contra el origen de esta. Peter se quedó helado al ver como un titán de 15 metros de alto hacía frente a un gran número de estos. El físico que poseía dicho coloso no se podía comparar con ningún otro titán a su alrededor. Una normal se lanzó contra este nuevo individuo, pero fue decapitado con tan solo un golpe en toda la cara. Aquel monstruo sabía la debilidad de los gigantes. 1, 2, 3, 5, y más se iban sumando a la lista de titanes caídos. Peter tenía que aprovechar esta oportunidad para evacuar a los heridos, así que sin pensarlo dos veces, este fue hacia las casas donde habían aún civiles quienes por el pánico no se atrevían a salir. Peter estaba sobreexigiéndose hasta este punto. Él ya estaba sintiéndose mareado por el uso excesivo de sus telarañas, mientras que su sed iba creciendo cada vez más. Hay gente que necesita ser salvada, a este paso yo no. Peter cerró su boca al ver como una joven se encontraba en medio del conflicto entre dos titanes, siendo uno de ellos aquel titán que iba con una gran racha de muertes titánicas. Se notaba la poca fe que tenía hacia su existencia. Ella pasó por mucho hasta este punto. Perdió a sus padres en su infancia, al igual que su madre adoptiva, y ahora perdió a su última familia que le quedaba en este mundo cruel. Lucha. ¿En qué estaba pensando? Si ella fuera vista por Eren, él de seguro se decepcionaría. Lo siento Eren, yo solo. Apretó el mango de su espada para apuntar hacia el titán frente suyo mientras que contemplaba el panorama apocalíptico a su alrededor. Muerte, sangre, lágrimas, destrucción. Abandona tu humanidad. Solo dio un grito para correr hacia el titán pese a que era imposible matarlo en este punto. Golpe. El titán frente suyo fue recibido por una poderosa patada de una sola persona. No llevaba ropa militar, no tenía equipo tridimensional, no tenía espada alguna, más que solo una fuerza bruta que hizo crujir los huesos del coloso, quien cayó hacia el edificio de su lado, para seguido ser enterrado aún más en dicha estructura por el otro titán que estaba tras suya. El rugido que soltó dicho titán fue ensordecedor, pero a ella poco le importaba, más que solo ver la violencia que se suscitaba frente suya. Humano y titán, trabajando juntos. Este mundo era fascinante. La chica salió de su aturdimiento al ver como una red la sujetaba en el pecho para seguido ser subida hacia un edificio cercano. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? La peli negra se topó con la misma persona, quien se comunicaba en un idioma que nunca había escuchado hasta ahora. Carajo, tengo que sacarte de aquí, te está saliendo sangre por la frente, quédate quieta, vale. Telaraña, la joven sintió como una sustancia se pegaba en su herida abierta en la frente para sentir que ya no sufría de un derrame. ¿Quién eres? No recibió respuesta más que sentir un abrazo que la sorprendió, pero antes de querer oponerse ante dicha acción, esta sintió como se columpiaban de edificio a edificio, alejándose de la zona de peligro. Peter la dejó cerca de otros soldados, quienes lo veían con caras perplejas, quienes incluso algunos desenfundaron sus espadas cuando lo vieron. Cuando Peter estaba ya cerca de ellos, este sintió como dicha mujer ejercía una fuerza sobrehumana que a comparación de una persona promedio era imposible. Suéltame. Se escuchó dos disparos seguido para ver con asombro cómo dicha chica se zafaba de sus manos con gran agilidad. Ella fue recibida por sus camaradas, quienes la resguardaron a toda prisa como si aquel desconocido fuese una amenaza para la seguridad de la chica. Peter había cumplido con su cometido, así que se fue sin más, pero sin antes echar un vistazo a la nueva espada que pudo sacar a tiempo de aquella chica. ¿Qué mierda? ¿Cómo carajo hace eso? Ni idea, pero él es peligroso, no es una persona normal. Terminó Mikasa, quien contemplaba como dicho Salvador se iba hacia el titán de antes.
Oye amigo, ¿qué tal si hacemos equipo? Yo te llevaré donde hay mucha más diversión. Rugido, como si fuera su confirmación, Peter decidió llevarle hacia los titanes próximos. Un humano está luchando junto a un titán, esto tiene que ser un mal chiste. Dijo con una voz dudosa ante lo que veía a sus propios ojos, Connie al igual que los demás estaban dudosos si eso era posible. Pero era la realidad que estaba al frente. Golpes destructivos cargados de gran poder eran soltados hacia los titanes que más que amenaza, estos parecían solo sacos de boxeo, y la persona que lo acompañaba no se quedaba para nada atrás. Mediante cortes precisos acompañados de una velocidad y destreza terrorífica, ambos hacían un equipo imparable. Estos dos seres desafiaban toda lógica posible. Un titán matando a los suyos, mientras que el otro era un humano que demostraba habilidades nunca antes vistas. Eran únicos en su clase. Un titán anormal se lanzó contra Peter, pero este más que esquivarlo decidió entrar por sus fauces, saliendo al final por su nuca matándolo al instante. Mientras que su dúo aprovechó del cadáver para sujetarlo de sus pies y usarlo como un arma ante la gran horda que no paraba de venir. Rugido. El coloso mandó a volar a 4 de ellos destruyendo sus cuerpos en el proceso. ¿Qué carajo estamos esperando? Aprovechemos a cargar nuestros tanques mientras esos dos monstruos se encargan de los titanes. Dijo Jin mientras se lanzaba hacia el vacío para seguido elevarse en dirección hacia el almacén de suministros, donde habían varios de sus camaradas cobardes. Todos sus camaradas presentes lo siguieron sin pensarlo, esta era una oportunidad dada por esos dos y no lo desaprovecharían. Mientras que los soldados entraban hacia el edificio, Peter y el titán de 15 metros aún estaban lidiando contra el enjambre de titanes, quienes cuando caían aparecían el doble. Nos están rodeando amigo, tenemos que huir ahora. Un titán mucho más grande que los demás apareció frente a los dos, para que uno de ellos entrara en una cólera insaciable. Rugido. Sin importarle que sus extremidades fuesen arrancadas por los titanes, este seguía corriendo hacia aquel titán de cuello largo. ¡Detente! Gritó Peter quien veía como dicho titán aliado era devorado en ambas direcciones de su cuerpo, pero aún así, este no soltaba a su presa a quien mordió en todo su cuello. Salgamos de aquí, ese titán y ese chico monstruo no podrán resistir, dijo Reiner quien ya estaba listo para partir. Espera, ¿acaso quieres ayudarlos? Preguntó Jin quien se mostraba escéptico ante lo que oía. Reiner tiene razón, ellos dos pueden ser una esperanza para la humanidad, así que ellos son. Cállate Mikasa, esos dos no son humanos, uno es un titán y el otro traicionó a la humanidad por unirse con uno de ellos. Acabó Jin quien salió junto a los demás, quienes compartían su opinión a excepción de Reiner, Mikasa y Armin. Pero al final fue demasiado tarde. El resultado no era lo que esperaban. Ahí afuera estaba aquel titán que les dio la oportunidad, siendo devorado por un gran número de titanes, mientras que por otra parte en un edificio se encontraba aquel chico desconocido quien miraba todo esto sin importarle que varios titanes se acercasen a él también. Pero qué mierda, dijo Ymir quien al igual que todos vieron como en un abrir y cerrar de ojos aquellos titanes quienes fueron a capturar al humano, este les cortó la nuca en un solo movimiento. No se los perdonaré. Golpe. Peter recibió un golpe directo por parte de un titán en la que fue disparado hacia un edificio perforando en esta. Todo se tornó de rojo para Peter, ¿acaso este mundo estaba perdido ante estos titanes? No. ¿Acaso los titanes son los auténticos malos? Tal vez. ¿Acaso los titanes son una fuerza imparable? No, 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 no. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Peter, recuerda hijo. Tío Ben. Rugido, aquel titán pese a ser devorado por todos, este aún mostraba sus colmillos ante sus oponentes sin mostrar debilidad alguna ante ellos. El titán procedió a arrasar contra la horda sin importarle su seguridad. Todo el mundo necesita un héroe. Todo el mundo necesita una esperanza. Pero, en este lugar, en este infierno donde si dudas mueres. A veces el mundo no necesita un héroe, a veces lo que necesita es un monstruo que detenga todo el mal. Sé un símbolo de libertad. Mientras el titán rugía del dolor, Peter vio como los demás soldados lo abandonaban a su suerte pese a que él los salvó. Qué ingratos pueden ser los humanos. Para ellos, tal parece que somos monstruos, no es verdad amigo. Levantándose pese a tener algunos huesos rotos, este vio cómo iba cayendo aquel titán que lo ayudó.
Esto es una mierda. Peter apretó su espada que ahora mismo estaba partida a la mitad. No dejaré que esto acabe así, no de nuevo. Mientras tomaba determinación, este vio reflejado a una persona que no pudo ayudar pese a que tenía el poder para hacerlo. Tío Ben, no sé si estoy haciendo lo correcto o soy un idiota, pero por favor, guíame en mi camino. Gritó. Peter soltó un grito dentro del edificio para asombro de los soldados, quienes se dieron la vuelta para ver con impacto como de aquellas ruinas, salía aquel sujeto bañado en sangre mientras que sujetaba una espada ya en trizas. No dejaré que lo maten. Rugió para lanzarse hacia la horda para asombro de los soldados, quienes veían esto como un suicidio, no obstante se quedaron atónitos ante lo que vieron después. Peter en un aumento de adrenalina, este se lanzaba a una velocidad demencial, aterrizando en los cuerpos de cada titán empujándoles en el momento de volver a saltar otra vez. Ya no tenía telaraña, así que solo podía saltar de titán a titán cortando a duras penas las nucas de estos. Muere, 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 muere. Con cada corte que daba, este era impregnado con la sangre de los colosos, que a su vez hacía que este humeara por todo el cuerpo, como si pronto entrara en llamas. Los titanes fueron arrasados en su totalidad, no quedó ninguno más que cuerpos tirados en el suelo, incluyendo a aquel titán que nunca dejó de luchar. Peter no pudo salvarlo, no otra vez. Exhausto, este también cayó al suelo mientras que la sangre de los titanes que impregnaban su cuerpo le hacía parecer que también él se estaba desintegrando. Lo siento hermano, no pude ayudarte a tiempo, dijo para cerrar sus ojos cayendo en la inconsciencia, mientras que lo último que vio fue como aquella mujer que salvó hace momentos iba viniendo a toda velocidad. Eren.